Atención a la última hora porque una polémica herencia dejada por una persona anónima se desbloqueará con los 18 años de la infanta Sofía. Ahí tenéis el título: ¿Quién se quedará con la herencia millonaria que un desconocido dejó a los 8 nietos de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía? Vamos a ver parte del vídeo y bueno, vamos a explicar un poco porque yo creo que esto no va a ser tan fácil. Vamos a oírlo. Renunciaron a su parte y la otra mitad de momento está paralizada hasta que la más pequeña de los primos, la infanta Sofía, cumpla 18 años. ¿Qué pasará entonces? Una herencia valorada en 10,5 millones de euros. Es lo que el empresario menorquín Juan Ignacio Balada dejó en herencia a la familia real hace 14 años. Balada dividió su legado en 2 partes iguales. Una de ellas destinada a los actuales reyes Felipe y Leticia, junto a los 8 nietos del rey emérito. El otro 50% debía gestionarse a través de una fundación que crearían a tal efecto los propios Felipe y Leticia. Además de un local, 10 viviendas, un garaje, un bloque de 8 pisos y el palacete de Balada. A los 8 nietos del emérito solo se les adjudicó dicho palacete. En estos momentos se está a la espera de que de todos los nietos, el más pequeño, que en este caso es la infanta doña Sofía, cumpla los 18 años para que se decida qué hacer con ese inmueble. El patrimonio inmobiliario permanece paralizado en manos de la familia real y la institución creada. Los reyes no aceptaron su parte. Los miembros de la familia real no aceptarán préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero. Sin embargo, toda la atención debe recaer en ella. El futuro de la herencia depende de la infanta Sofía. El próximo 29 de abril, Sofía cumple la mayoría de edad y ya podrá decidir qué sucederá con su parte del patrimonio. Será el momento en el que los 8 herederos sepan qué pasará con la herencia misteriosa. Bien, pues yo así de primeras creo que van a renunciar a ella. Es decir, los reyes, a pesar de que se diga que no están sometidos a absolutamente nada, sí están sometidos a la transparencia y evidentemente también a este tipo de cuestiones. Una herencia que dejó una persona y que probablemente pues termine un poco en las arcas del Estado. Lo ético sería un poco renunciar a toda esa herencia. Era el último deseo de una persona, pero evidentemente no se pueden saltar las leyes. Con lo cual yo personalmente creo que esto no va a llegar a nada. Pero vamos a oír un poco qué es lo que dicen, por si a lo mejor podemos estar equivocados. Bueno, cumple 18 años el 29 de abril, que ha habido ahí una pequeña errata. ¿Qué va a pasar entonces, Alejandro? Pues lo primero que va a ocurrir va a ser que la van a pedir que firme el documento que durante las últimas semanas ha preparado la Casa del Rey, que es un documento de renuncia, tal y como firmaron sus 7 primos, porque hay que tener en cuenta que conforme cada uno de ellos fueron cumpliendo 18 años, prácticamente el primer trámite burocrático que hicieron fue renunciar a esta herencia, como en su día hicieron don Felipe y doña Leticia cuando eran príncipes. O sea, que lo tienen que hacer todos o lo han decidido así. Lo han ido haciendo todos poco a poco conforme han ido cumpliendo los 18 años y la única que quedaba era la infanta pequeña, doña, ¿no? Sofía, Alejandro, que en cuanto los cumpla pues lo firmará. Son 6 primos y la hermana. Efectivamente. Son 6. ¿Va a la Fundación Esperia? ¿Va a la fundación que se funda en honor a este señor? ¿Ese dinero va directamente a la fundación y para ya dedicarlo a otro tipo de cosas? Efectivamente, va a ocurrir como ocurrió con los entonces príncipes de Asturias, que dijeron que renunciaban a ese dinero para empezar porque la normativa de la Casa del Rey le impide aceptar ese tipo de donaciones, y el dinero de la renuncia de la herencia se va a destinar a la Fundación Esperia, que es la fundación que este empresario menorquín montó justo antes de fallecer, y de hecho parte de la herencia sí que acabó en esa fundación, que se dedica a múltiples cuestiones, pero básicamente a ayudar a la gente, ¿no? Bueno, pues yo esto sinceramente lo veo muy raro. Es decir, la propia fundación que tiene este empresario y a la que ya dedicó parte de su herencia, resulta que la parte dejada a los 8 nietos de los reyes eméritos va a terminar igualmente ahí. Me parece genial, es una fundación que se supone que ayuda a la gente y demás, pero esto es muy raro, esto no sé si es una especie
de último deseo u otra cosa, para poner un poco en jaque, pero yo creo que todos sabíamos un poco a dónde iban a terminar estas cosas. No lo sé, yo no lo entiendo. El que está hablando, Alejandro Entrambas-Aguas, es una persona cercana al rey emérito. Precisamente ayer en el vídeo de Froilán lo nombramos, porque, bueno, según Alejandro Entrambas-Aguas, prácticamente Froilán ha practicado una fuga de cerebros, trasladándose de España a Abu Dhabi. Bueno, que en Abu Dhabi, bueno, que está ascendiendo y que están contentísimos con su trabajo, y siempre habla como maravillas, no hay nada malo ni de Juan Carlos ni de Froilán. En fin, que yo creo que, a ver, no sé, a mí me parece raro. Sacan este tema, pero yo me pregunto, ¿por qué hizo eso este señor? Ellos son presidentes de honor, los reyes son presidentes de honor y han hecho, por ejemplo, cosas en la guerra de Ucrania para acoger a los refugiados, o sea, llevan labores sociales de toda índole, eso es. Siendo ellos los presidentes. Pero tú imagínate la sorpresa en el momento en el que fallece este empresario menorquín, año 2009, un señor que tenía familia pero no tenía descendientes directos. Era un señor que sí que era monárquico, pero que tampoco había expresado nunca una voluntad de dejar su herencia a los miembros de la Casa del Rey. Fue una sorpresa de euros, para todo el mundo. 20 millones, claro, porque lo divide en dos partes exactas. ¿Qué pasa con el palacete? Bueno, el palacete es la joya de la corona, es un palacete que está en la plaza de Juan de Borbón, en Ciudadela, en Menorca. Es un palacete, la verdad, de grandes dimensiones y es la joya de la corona. Ese palacete forma parte de la herencia, del trozo de la herencia destinada a los nietos de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Por lo tanto, ese palacete va a acabar en manos de la Fundación Hesperia y, por lo tanto, ahí se acabarán organizando actos benéficos. Alejandro. A ver, si el señor falleció en 2009, yo creo que estas cosas en ese momento ya se sabían. Pero vamos, es que creo que de toda la vida y por lógica, a lo mejor antes, no sé, pongamos que antes del año 2000, pero en pleno año 2009, a lo mejor podría tratarse, pienso, de algún testamento que se hizo en su momento. Pero claro, entonces, ¿cómo sabía este señor que ya... los reyes tenían 8 nietos, ¿no? Leonor, si no me equivoco, nació en... Leonor en 2005. Sofía nació en 2007. Es que es raro porque... Claro, yo pensaba, digo, a lo mejor es un testamento de hace mucho tiempo, pero no. No sé. Los nietos, el resto de los nietos renuncia porque quieren, ¿no? No tienen por qué. En teoría sí, vamos a ver. Los reyes no se les permite, supongo que a las hijas tampoco, pero al resto... Cuando uno cumple 18 años... No hablo de años, ética y moral, hablo... Claro. A ver, cuando uno cumple 18 años realmente puede hacer lo que quiera, tiene la autoridad para poderlo hacer. Hasta ahora todos los nietos han renunciado. Por lo tanto... No digo por Sofía, por la infanta, sino digo el resto. Claro, Froilán, por ejemplo, o Victoria Federica, ¿no? Que pueden sobrevivir sin... Totalmente, ya con el abuelo ya tienen de sobra. Hay que tener en cuenta que cuando... justo lo... A ver, dice esto Galiacho porque las últimas informaciones, además que dimos aquí, Juan Carlos le pasaba 6.000 euros a sus nietos mensuales, menos a Leonor y a Sofía, un dineral al mes, que yo creo que con eso pues prácticamente se pueden cubrir todo, aunque la administradora de todo esto era la infanta Elena. Esto lo llegamos a comentar. Vamos a terminar de verlo, pero yo creo que esto está más que mascado. Los actuales reyes, poco después de que se convirtieran en reyes, uno de los primeros gestos que tuvieron como monarcas fue precisamente en su primer viaje oficial a las Islas Baleares y al ir a Menorca, fue precisamente visitar uno de los locales de la herencia, que es una farmacia que también está en el centro de Ciudadela, una farmacia histórica, y de alguna manera inauguraron esa rehabilitación, pues llamando la atención de... Bueno, pues esta es un poco la noticia. Yo esperaba un poquito más, porque sí, podía avecinarse culebrón, pero no sé, en el momento que yo digo, ¿realmente van a poder recibir esta herencia? No me salían las cuentas. Hombre, evidentemente a nadie le amarga un dulce, y este señor, si era millonario, pues oye, engordar la cuenta bancaria te puede salvar mucho, pero es verdad
que yo éticamente, moralmente, más allá de Leticia y Felipe, de Sofía y de Leonor, yo creo que no sería conveniente aceptarlo, no sería bien visto, quedaría muy mal, y en este sentido pues quizás puedan recibir donaciones de otro tipo, incluso herencias, pero no de una forma tan simbólica un poco, sino más estudiada. Pero vuelvo a repetirlo, es que se han criado un poco todos entre algodones, con lo cual, bueno, pues es un tema un poco peliagudo. En fin, no sé qué pensáis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.